Libre, que gana la presidencia contundentemente y que hace alianza con Narrala, ¿verdad? No alcanzan la mayoría simple. 60 quedan. Ambos partidos logran 60 diputados, 50 Libre y 10 el PSH. Cosa que, por ejemplo, no le ocurrió al Partido Nacional cuando, por ejemplo, barrió. Correcto. En el caso de cuando participó... Cuando Pepe Lobo... El presidente Lobo. Sí, fue barrida. Y en este... Habían como 70 diputados, creo, ¿verdad? Y ahora mismo tienen 61. Ahora mismo tienen 61 diputados. Sí, ahorita tienen 61. ¿verdad? Entonces, por eso digo que llama la atención la forma como queda integrado el Congreso, porque Libre y PSH ni siquiera alcanzan la mayoría simple para elegir la junta directiva. Y tampoco alcanzarían mayoría calificada si quisieran derogar algunas leyes que requieren los dos No, pero tercios. entre los liberales y Libre... No alcanzan, porque el Libre tiene 50, PSH 10 son 60. Ajá, ¿y los liberales? Los liberales tienen 22. Ah, sí, alcanzarían 82. 72 votos. No, 82. 82 votos. Sí, son 80 y... Correcto, 86 votos. Sí, faltarían 4. Así es. Necesitarían 4 votos más. Del PAC, que tiene 1, y la democracia todavía necesitarían 2 del Partido Nacional. Del Partido Nacional, sí. Por eso les digo que pareciera que fue planificado la forma como queda integrado el Congreso Nacional de la República. Pero si nos dicen que las elecciones fueron transparentes y que hubo ese recuento de votos, más bien significa que la gente al final, a pesar que le recalcamos que el Congreso era tan importante, no supieron votar. Sí, no supieron votar, ¿por qué? Porque la gente se enfocó en el Ejecutivo. Y siempre dijimos, es necesario el Congreso Nacional de la Porque República. ahora también se puede dar el caso, si así lo quisieran, que se pongan de acuerdo los cachurecos y los liberales, ellos podrían dirigir ese Congreso. Sí. Podrían elegir la Junta Directiva, sí, porque alcanzarían 66 votos ambos partidos. 44 los nacionalistas. Y si se convencen al de la democracia cristiana. No necesitan convencer a nadie más. Si ellos dos alcanzarían 66 votos. El PAC no va a votar a favor de Narrala. El PAC es del cachureco, es de los cachurecos. El muchacho periodista, el colega periodista que quedó de diputado, Carlos, no lo podemos juzgar, ¿verdad? Porque no sabemos cuál va a ser su actuar, pero en el pasado reciente la democracia cristiana apoyó siempre al Partido Nacional. Como le digo, ahorita nosotros no lo podemos juzgar a él porque no sabemos cómo va a ser su actuar. Si hubiese quedado feliz y tuviésemos dicho, es otro nacionalista más. Me estaban diciendo que este muchacho, Carlos Raudales, desciende de familia nacionalista, me estaban diciendo, no sé, ¿verdad? Sí, no necesariamente tiene que ser nacionalista. Sí. Pero repito, si se podría dar ese caso si los cachurecos por ambición y los liberales se ponen de acuerdo, esos dos partidos alcanzan 66 votos. Mayoría simple, ellos pueden elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Verdad? Es ahí donde es importante los consensos, ¿verdad? Que es la negociación, en este caso, de la gente de Libre, del Partido Salvador de Honduras. O sea que los liberales le tienen que prestar votos ahorita. Correcto, así es. A Libre y al PSH. O sea, a Luis Redondo. Claro, para que él sea el presidente del Congreso. Necesitan 5 votos de otros partidos, en este caso del Partido Liberal, porque Libre tiene 50, Salvador tiene 10, son 60. Ajá, pero imagínate que el doctor Matthews ha dicho que no, o sea, como que no está tan de acuerdo, ¿no? Aunque dicen que algunos diputados liberales ya se comprometieron a darle el voto al candidato que proponga Libre y PSH. Los liberales que salieron de la corriente de Luis Zelaya, ¿verdad? Y otros del Partido Liberal. Entonces dicen que pueden tener ya garantizados unos 72 votos, ¿verdad? Para elegir a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Eso es si se dan esos acuerdos, pero de acuerdo a los números podría ocurrir eso. Existe la posibilidad que el Partido Liberal se ponga de acuerdo con los cachurecos y ellos toman el control de ese Congreso, ¿verdad? Pero si más bien no lo hacen, me parece correcto, ¿verdad? Claro. O sea... No, el comportamiento de los diputados liberales en esta administración dependerá si... Por eso te digo, me parece... Si ellos quieren recuperar ese partido. Me parece correcto que digan, no, vamos a apoyar al que Libre diga. Sí, ya lo han dicho. Entonces, al final, pero fíjense que al final siempre hacen el mismo papel. Juan, se apegan al oficialismo. Igual a Olladoris, o sea, no importa quién esté. En este caso sería con Libre, ¿verdad? Que es el oficialismo. Entonces, lo que pasa es que ahorita la gente de Libre no lo va a criticar porque le conviene. Claro. Es que a nadie le gusta ir con los perdedores. No, por eso le digo, pero al final el partido liberal, fíjense que a veces actúan un poco más radical los dos partidos mayoritarios, que es el Partido Nacional
y Libre. Porque, por ejemplo, en las pasadas, Libre no apoyó elecciones del Congreso Nacional. No. Ninguna de las dos no apoyó elecciones. Se abstuvo en este caso, están diciendo los nacionalistas, nosotros no nos metemos en eso. Pero al final, a quien utilizan es al Partido Liberal. Sí, pero lo que se cuestiona es que el Partido Liberal se alió con los nacionalistas realmente para legislar en contra del pueblo. No, claro, pero yo te digo, ahora, no sé, nunca van a ser oposición. Y si esta vez se uniera el Partido Nacional con el Liberal para constituir la directiva del Congreso Nacional, porque ellos hacen la mayoría simple, el pueblo hondureño los castigaría en las siguientes elecciones. Por eso se hundirían más esos partidos. Por eso les decía porque el pueblo votó para que haya un cambio, ¿verdad? No, pero al final el pueblo le dio la mayoría a los liberales y a los cachos, hay que hablar lo que es. Así como están, se las dio, Juan. Sí, nos guste simple, o no nos guste, así está. Simple, sí. Los números no engañan. Bueno, Juan. Unidos. O sea, y se supone, unidos, sí, y se supone que no hubo fraude. Pero no sería saludable para el país. No sería, pero el pueblo así lo quiso. Así está. Así lo quiso. Pero al final lo que yo le digo es que el Partido Liberal al final siempre se apega al oficialismo. Sí. Nunca están como determinados y dicen, no, nosotros no nos vamos a meter. Pero sí. Porque si ahorita el Partido Liberal toma una actitud y dice, no nos vamos a meter nosotros, Libre nos ha ofendido mucho, los Salvador Narrala también nos ha ofendido mucho y nosotros nos abstenemos y que arreglen ellos. ¿Qué va a pasar? Las cosas están difíciles. ¿Qué pasaría? Entonces al final siempre ocupan al Partido Liberal y el Partido Liberal al final nunca queda bien con la gente. ¿Por qué? Porque siempre se pega el oficialismo. Bueno, las cosas están difíciles porque si se une el Partido Nacional Liberal y ellos constituyen la directiva, también para reformar ciertas leyes, ¿verdad? No creo, tienen que utilizar la mayoría calificada, votos siempre de los partidos Libre y Salvador de Honduras. Y yo no creo que la gente de Salvador y Libre le quieran dar un puesto a los liberales en la Junta Directiva. No sé si ellos lo querrán. A los liberales sí les pueden dar. Sí, hay que decir que los liberales tienen se supone que tienen más afinidad con la gente de Libre, ¿verdad? Porque hay que decirlo que de ahí proviene Libre. Y los que quedaron al final, Abilio, ¿son más del Yani o de...? No, obviamente. ¿De Luis Zelaya? No, de Yani. Sí. De Luis Zelaya creo que son 4 o 7. De Luis Zelaya. Los dos de Francisco Morazán son de Luis Zelaya. Sí, Mauricio Villeda, Crisa Pérez. Bueno, ojalá que Crisa Pérez no vuelva a traicionar, José Alfredo Saavedra. No, pues sí. Valle, yo no sé, es lo que le digo. La gente no pudo ejercer, o sea, no pudieron votar. Sí. Al final, ¿por qué? Porque Crisa Pérez votó a favor de esa corte, pues traicionó a Salvador. Ahí fue la traición. Y votaron por ella. O sea, traicionó la abogada Marlene. Traicionó Crisa Pérez a Salvador en aquel momento. ¿Y cómo se llama el de San Pedro Sula? Que ese no salió, volvió a salir. Coto, no, el de Salvador, que era del PAC en aquel momento. Aquel, el jugador... No, pero un señor ya, o entrenador, el jugador de la selección, el 82, ¿cómo se llama? ¿Qué estos nombres de esto? Entrenador. Sí, que después pasó descaradamente al Partido Nacional y estaba... Jaime Villegas. Traicionó también. Por eso te digo, pero los traidores del PAC en aquel momento fue Marlene. Sí. Que a favor que Salvador les dijo, no vayan a votar por esa corte. Claro. Y fue Marlene. Fue, ¿cómo se llama? Crisa Pérez, que era de Atlántida. Ese Villegas. Traicionaron a Salvador. De Libre fue Coto. Sí. Edra López también. Sí. Votó por la corte. Votó por la corte, Edra. La que están persiguiendo, Audelia Rodríguez. Audelia Rodríguez de la Ceiba. Como 4 traicionaron a Libre, me acuerdo en aquel entonces. Son judas esos. Traidores al pueblo. Yo pensé que el PSH iba a sacar más diputados. Sí, pensé que tenía mejores liderazgos en los departamentos. Habría que ver realmente qué pasó porque solo saca 10 diputados. Uno en Atlántida, que es Tomás Ramírez. Uno en Lloro, que es Maribel Espinosa. Pero Maribel es liberal. Sí. No es de la estructura de... 4 en Cortés y 4 en Francisco Morazán. Al final en Choluteca David Reyes no salió. David Reyes, ¿verdad? Yo pensé que el PSH iba a sacar más diputados, que tenía
mejores liderazgos en los departamentos, porque hay que decirlo también, ¿verdad? Para nivel de diputados, el liderazgo del candidato juega un papel importante. No, y también sigue liderando el Partido Nacional en tema de las alcaldías. Sí. 142 alcaldías. No me recuerdo los liberales, no sé si son 90 alcaldías las que lograron. Sí, y libre 50. Correcto, las alcaldías están distribuidas así, sí. 142 para los nacionalistas, 90 para el Partido Liberal, 50 para Libre, 1 para el PSH, 1 para el PINU, 3 para la Democracia Cristiana, 1 para Todos Somos Honduras. La Alianza Patriótica también tiene una, sí. Correcto, y de alianzas entre liberales y Libre ganaron 6 alcaldías y hay un alcalde independiente. Yo no entiendo cómo la gente puede votar por alcaldes cachurecos. Falta por definirse. Es que es el liderazgo local, sí, es lo que decimos. Falta por definirse la alcaldía de Duyure en el departamento de Choluteca y en Guampusirpe en el departamento de Gracias a Dios. Ahí se denuncia que hay inconsistencias, sí, ¿verdad?, en las actas que no fueron firmadas por los representantes de las juntas receptoras de votos. Y también en el caso de Duyure se denuncia que llegaron a votar, como en otras veces, desde Nicaragua. Y la actual alcaldesa es la señora Célfida Bustillo, del Partido Nacional, que ya lleva varios periodos, ¿verdad? Y insiste en seguir al frente de la comuna de Duyure. En Guampusirpi dicen que el cuadernillo no viene firmado, que es una de las inconsistencias que encontraron allá, que no firmaron el cuadernillo, sí. Por eso no hicieron la declaratoria de esos 2 municipios, solo hicieron la declaratoria de 296 municipios, ¿verdad? Así es que llama la atención cómo quedó integrado ese Congreso Nacional. Entonces, de la ahí República. Se van a repetir las elecciones antes del 20 de enero, ¿verdad? No sé si van a llegar a ese extremo, ¿verdad? No sé si es que están analizando los documentos para definir realmente quién tiene la razón. Repito, PSH y Libre no alcanzan mayoría simples, solo suman 60 votos, necesitan 5 votos de diputados de otros partidos, se cree que los tienen con los liberales. Y los cachurecos liberales podrían alcanzar mayoría. Y para hacer simple. Reformas constitucionales, necesitan si quisiera, 86 por ejemplo, doña Xiomara, la presidenta electa, enviar algunas reformas constitucionales al Congreso Nacional, aunque tenga a los liberales en apoyo, necesita también al Partido Nacional. Correcto, ¿verdad? Porque para alcanzar los 86 votos, Libre, PSH y Liberal, sumarían 82 votos, ¿verdad? Necesitarían 4 votos más para la mayoría calificada y aprobar algunas reformas constitucionales, derogar algunas leyes que requieren los 2/3 de votos del Congreso Nacional de la República. Y el sentido común indica que los cachurecos no estarían muy anuentes, ¿verdad? No, prestar esos votos. Bueno, vas a ver, ¿verdad? Sí. Siempre la gente se alinea al poder, sí, al final, ¿verdad? Sí. Puede ser parte de las negociaciones. ¿Verdad? La gente al final se alinea al poder, o miran a ver, o sea, tal vez aprendieron algo en estas elecciones, que la gente, por ejemplo, los jóvenes incidieron mucho para que Xiomara fuera presidenta, ¿verdad? Entonces incidieron mucho y vieron que por lo menos en el tema, los intelectuales, en el tema del Ejecutivo, la gente sí votó diferente, no así como decimos en el Congreso, en el Legislativo, porque ahí está reflejado, ¿verdad? O sea, siguen teniendo, nos guste o no, liderazgo el Partido Nacional, liderazgo local el Partido Liberal, aunque lo han perdido, pero siguen... Sí, sacan 22 votos. Sí, siguen sosteniendo, la verdad, porque es cierto que perdieron 5 diputados, perdieron, ¿verdad? 5 los liberales, y sí que en comparación al número de votos que saca el candidato presidencial, Elvin Santos, que prácticamente solo saca el 10%, un poco más de 300,000 votos, y a nivel de diputados saca 22, es significativa esa cifra, ¿verdad? Si se compara los votos que saca el candidato presidencial ya con los diputados que saca el partido igual liberal. Los nacionalistas, ¿verdad? O sea, tenían 61 y perdieron es una cantidad significativa. O sea, perdieron 17 diputados. Sí. Pero aún así, o sea, Libre, que Xiomara ganó
con un 15%, creo, 14%, sí, ¿verdad? Encima de Nasria Fura. Casi 500,000 votos. Casi 500,000 votos, pero solo le aventajan 6 diputados. Sí, esa contundencia que tuvo Libre a nivel presidencial no se refleja en el Congreso. Ni en liderazgos locales, ¿verdad? Sí, porque igual las alcaldías, más bien las supera el Partido Liberal. ¿Qué significa? Que Libre ahorita, que ya a partir del 27 de enero va a ser gobierno, van a tener el poder, como dijo Mel, no sé, tienen que hacer un buen gobierno para atraer toda esa gente que no es de Libre, porque, yo creo que el mismo liderazgo de Libre está consciente, ¿verdad?, que lo que hubo ahorita fue un voto de castigo y que todas esas personas que no son de Libre, atraerlas al Partido Libertad y Refundación, ¿con qué? Con las acciones, con las determinaciones que se vayan a tomar en este nuevo gobierno que inicia el próximo 27 de enero. Hay que estar conscientes de lo que hemos dicho aquí. Tampoco podemos ser como exigentes en que doña Xiomara ya tenga un país maravilloso en 6 meses, en un año. Es mentira. Sí, o sea, sí. 4 años no es que van a cambiar las cosas y que vamos a tener las grandes oportunidades. Sí se pueden ya establecer las bases para que el país vaya mejorando. Vaya, el ejemplo es El Salvador. No ha hecho cambios estructurales, Juan. Por ejemplo, un cambio de sistema y eso, pero con que sea un gobierno un poco más honrado y priorice, ustedes miran los resultados, ¿verdad? La gente está satisfecha. Exactamente, entonces por eso le digo, pero la tarea de ella es atraer todos esos nuevos jóvenes que quizás no son militantes de Libre o los independientes, como dice Juan. Y gente intelectual también. Gente que no le gustaba Libre, vaya. Entonces, atraer a esa gente para que sí sean ya militantes del Partido Libertad y Refundación. Tienen que trabajar en el fortalecimiento de los liderazgos departamentales y municipales, sí, ¿verdad? Porque yo no sé si para esta elección los descuidaron, porque repito, la contundencia en el gane a nivel presidencial que tuvo Libre no se refleja en el Congreso Nacional, porque ni en las alcaldías. Se pensó que tendría más diputados libres. Como que se enfatizó más, ¿verdad?, en la candidata presidencial. Sí, es que se enfatizaron en el Ejecutivo, o sea, sacar a los nacionalistas, sí, o sea, que el Partido Nacional... Sacar la narcodictadura de el Partido Nacional no dirigiera el Ejecutivo, entonces sí, en eso se enfocó la gente. Pero, o sea... Yo, como leo en lo particular, creí que por lo menos Salvador iba a sacar 20. Sí, unos días más. Podría gobernar poniendo de moda también el plebiscito, consultarle al pueblo, porque aquí en Honduras no se ha acostumbrado por parte de los gobiernos a consultarle al pueblo, y cuando Mel Zelaya quiso hacerlo fue cuando le dieron golpe de Estado, como que fuera un pecado consultarle al pueblo, cuando en otros países eso es normal. El pueblo tiene derecho a que se le consulte, y en aquellos casos en que requiera doña Xiomara, ¿verdad?, 86 votos como mínimo, la mayoría calificada de los diputados, y no lograr el consenso, pues entonces puede acudir al plebiscito para, en el caso de las sedes, eliminar, ¿verdad?, estas zonas económicas de desarrollo para que se vayan del país, porque no necesitamos un país fragmentado. Sí. Eso es lesivo a la Constitución, es lesivo a la soberanía del país, y así podría gobernar también doña Xiomara con plebiscitos, consultándole al pueblo. Aunque tampoco se puede desconocer, ¿verdad?, el crecimiento de Libre. Es un partido de reciente creación, apenas participó en su tercera elección y ya ganó la presidencia de forma contundente, ganó las 2 alcaldías principales del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa, ¿verdad? Eso es importante, pero la dirigencia también debe trabajar para fortalecer los liderazgos departamentales y municipales, porque hasta hoy se han quedado cortos. Es que Libre ya había ganado, Avilio. Sí. Libre ganó en el 2013, pero Juan Orlando se robó la elección. Ganó en el 2017 con Narrala también y le robaron la elección. Y ahora, 12 años después de que los cachurecos estuvieron en el poder, ¿verdad?, saqueando la nación, llega el Partido Libre 12 años después de haber sido fundado. Yo no sé si damos a conocer cómo queda la integración en los departamentos, porque quizá mucha gente ha de querer saber cómo queda integrado su departamento a nivel de diputados. Pero sí, vamos a dar, pero le voy a decir algo, Juan y Avilio. Como le digo, se está obligado a no desencantar. Claro.
¿Saben por qué? Porque también, o sea, nosotros estamos partiendo de lo que nos dice el Consejo Nacional Electoral, que todo fue más transparente, o sea, que supuestamente estas elecciones han sido las más transparentes, ¿verdad? ¿Y usted cree que hubo transparencia en la cuestión de los diputados, en la elección de los diputados, en la escogencia? No sé, pero eso es lo que nos dice el... Y prueba de ello es que hay gente... O sea, hasta hubo al frente de los tribunales. No, pero hubo un recuento de votos. Hay requerimientos fiscales. Por eso le digo, entonces me parece que sí fueron más transparentes. Yo creo ¿verdad? que sí se mejoró en ese aspecto. Exactamente. Sí. Entonces, se mejoró, pero no fue transparente. Pero fue más transparente que las otras. Si se avanzó es algo importante. Entonces, ¿qué significa? Hay que ver cuántos votos al final sacó el Partido Nacional. A nivel presidencial. Sí. Más de 1.200.000. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Partido Nacional todavía es fuerte. Sí, fuerte. Por eso le digo yo, Libre está obligado a hacer un buen papel. Que yo estoy segura que vamos a ver los cambios, no inmediatamente. Ahí está, el Partido Nacional sacó 1.240.000. A pesar del desgaste. 280, ¿verdad? El billete que repartieron. No, hay que, a pesar del desgaste, o sea, aquí falta, o sea, formación, es un partido centenario, pues. Pero falta formación al final. Formación política e ideológica. Mire, exactamente, mire cuántos... Y también alfabetizar a la población. ¿Cuántos votos sacó? Pues a pesar de un desgaste de 3 periodos de gobierno. Pero tampoco se puede desconocer, Lidet, que andaban con la cartera, con la gaveta del Estado, ¿verdad? No se puede desconocer eso, que también se aprovechan de la ingenuidad de mucha gente, ¿verdad? Pero lo que yo le digo es que en el interior del país hay que hacer mucho trabajo político, ¿verdad? No, claro, además... O sea, no solo esperanzarse en lo urbano, en la ciudad, porque... O sea, a veces la gente también se desencanta y ya probamos acá, entonces mejor volvamos a lo mismo. No, y depende también del gobierno que haga doña Xiomara Castro para el crecimiento de Libre. La gente de repente espera que no conviertan a Libre en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, el FSMLN, que solo ganó 2 periodos. ¿Verdad? Y fueron corruptos. 2 periodos, correcto, salieron corruptos. Y ese partido prácticamente se convirtió en chingaste también. Después de gobernar 2 periodos consecutivos en El Salvador. Entonces, debe estar consciente de eso también, doña Xiomara, ¿verdad? Que de la gestión que haga y del trabajo que haga la dirigencia de Libre dependerá el crecimiento de este instituto político, porque hasta hoy es importante, ¿verdad? Imaginen, en El Salvador hubo un derramamiento de sangre por más de una década. Murieron más de 75.000 personas. Luego deponen las armas, ¿verdad? Se van a la pacificación, constituyen el partido y luego, para ir a fracasar, es un desencanto para el pueblo. Resultaron corruptos, igual que los de Arena. Se está obligado a hacer las cosas. Por eso que este nuevo presidente con su partido gana, ha salido adelante. Y por eso le digo, tiene 85% de preferencia en el pueblo. Se está obligado a hacer las cosas totalmente diferentes. Como yo sé que no es de la noche a la mañana, dejan un país prácticamente saqueado, en la quiebra, que hay que reinventarse, ver cómo hay reacomodo de deuda, tantas cosas que se tienen que hacer, la credibilidad, recuperarla, generar las condiciones que se necesitan para que venga la inversión externa a nuestro país y se pueda generar empleo, porque lo que necesitamos en Honduras es empleo. Necesitamos oportunidades, necesitamos que el gobierno invierta en educación y que el gobierno invierta en salud y lógicamente en infraestructura, ¿verdad? Que hay un abandono total, pero sabemos que el gobierno no es el mayor empleador. Lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Más bien las instituciones están sobrepobladas. Miren lo que está pasando en Hondutel en estos momentos. Entonces las instituciones, como le digo, están sobrepobladas. Entonces, ¿qué se necesita? Esa credibilidad, que se generen las condiciones para que Honduras sea un país atractivo para la inversión extranjera, para desarrollar el país, para la generación de empleos, porque si no hay empleos, Abilio, si no se crean fuentes de empleo, y no solo con lo público, entonces vamos a pasar en lo mismo. O sea, la gente se va a desesperar, van a irse siempre en caravanas, en busca del sueño americano, porque, o sea, ¿qué es lo que lo desespera a uno? O sea, sí, el tema de inseguridad, lógico, ¿no? El tema de la salud,
pero lo que más lo desespera, Abilio, es no tener una fuente de ingresos. Sí, sí. O sea, eso es lo que... Entonces, eso me parece a mí que se debe de trabajar mucho, ver cómo, ojalá cumplan. Por ejemplo, Estados Unidos, que ha dicho que van a invertir aquí en el Triángulo Norte, que van a tratar de incentivar a empresarios norteamericanos para que vengan a invertir en el Triángulo Norte y así evitar tanta migración de estos países hacia su nación, ¿verdad? Ojalá, por eso es importante tener relaciones con todos los países, pues. Lo primero que tiene que hacer doña Xiomara Castro es recuperar el Estado de Derecho, fortalecer la institucionalidad en el país, ¿verdad? Porque ahí no van a venir a invertir. Correcto, garantizar la seguridad jurídica y ciudadana para incentivar la inversión nacional e internacional. Mira, porque habiendo inversión en el país, obviamente hay trabajo, hay desarrollo, hay trabajo y consecuentemente es un círculo. Desarrollo. O sea, como explicaba la vez pasada, o sea, la gente viene y trabaja, tiene circulante. Correcto, sí. Entonces, ¿qué hace? Ir a consumir, comprar, ¿verdad? Entonces es un círculo. Tiene que ver mucho también el tema que este gobierno, a pesar que inventó un montón y le cambió el nombre a esas agencias que supuestamente combatían el tema de la extorsión, y ha sido un fracaso. Sí. O sea, ha sido un fracaso. Han agarrado unos cuantos cabecillas y no les digo que no, pero no se ha logrado desmantelar esa estructura que hace daño. Miren, aunque ustedes no lo crean, hace daño el tema de la extorsión. La gente emprendedora no quiere emprender. O sea, vienen, emprenden y lo que hacen es frustrarse. ¿Por qué? Porque al mes, 2 meses, 3 meses de tener un negocio, vienen y llegan unos de estos tipos que mandan a cobrar este mal llamado impuesto de guerra y empiezan a pedir dinero. Vaya, por ejemplo, en algunos negocios que están en centros comerciales. Pequeños negocios. Y pequeños negocios, en centros comerciales de comidas o salones de belleza, ya llegan y vienen y le dicen, bueno, nos tenés que dar 6,000 semanal. ¿Cuánto es al mes? Sí. Son más de 24,000 empiras mensuales. Claro. Que tiene que hacer esa persona solo para el tema de la extorsión, más impuestos, más energía eléctrica, más alquiler, más pago de empleados. ¿Qué hace la gente? No le queda nada. ¿Y qué le dicen a las personas? Bueno, pagás o te matamos. Pagás o te matamos. Entonces, ¿qué? O sea, ese tema, doña Xiomara, creo, tiene que ponerle atención porque ese tema está dañando la economía en el país. Y los pequeños empresarios, los luchadores lo saben perfectamente. Miren cuántos taxistas, cuántos conductores de buses han pagado con su vida. Sí. Entonces, este gobierno, a pesar de todo el dinero de la tasa de seguridad y todo lo que se inventaron, que le pusieron contra extorsión, ahora Fuerza Nacional Antimaras, o sea, no les ha dado resultado porque no han logrado desmantelar esa estructura. Tiene que limpiar la policía también, tiene que constituir una policía comunitaria, como ella ha pensado siempre, una policía comunitaria, no como la que tenemos. No sé si ella va a seguir dejando, digamos, eso de combatir la extorsión, porque ahorita está en manos de los militares. Sí, y hasta hoy no han dado resultados. No han dado. Entonces, no sé si lo va a dejar siempre en manos de los militares, que sea un militar quien dirija esa Fuerza Nacional. Antimaras y pandillas. Ahora sí se llama antimaras y pandillas. Que como le digo, le pusieron anti-extorsión. Bueno, inventaron hasta una... ¿qué era eso? De que iban a andar en los buses y... No me acuerdo cómo es que se llamaba. Policías que ha creado. Sí, pero ¿se acuerdan que inventaron una cuestión? ¿Cómo se llama? Sí, una policía para el transporte urbano. Una unidad. Sí, de transporte, algo así. Todo, o sea, y no les dio resultado, ¿verdad? Y no sé realmente si son las maras, las pandillas que operan aquí en el país, los extorsionadores, porque también todos se le echan la culpa a ellos. Y no sé si habrán políticos, empresarios, yo no sé, policías, militares. Llama la atención que solo agarran al que va a traer el dinero, al que va a cobrar el dinero. Y al como que le ordena a esa persona para que vaya a ser mandado. Los 2 años o los 3 años dicen, bueno, este jefe de y todos son jefes de Mara, y todos son jefes de las pandillas, este es jefe de la pandilla tal y es de los extorsionadores. Sí. Pero no sé cómo le echan la culpa solo a las maras y a las pandillas. Este gobierno, de todo lo que sucedía en cuestión criminal en el país, todo era culpa de las maras y las pandillas, pero llama la atención, como le digo, que solo ellos, pues, no habrán
los mismos transportistas metidos en este tema por lo de la competencia, no sé. Los mismos se dijo que los mismos militares, Abilio, sí, Juan. Por eso. Ex policías depurados. Claro. O sea, ¿qué pasó con... Depurado entre comillas. Con la tal depuración? Los sacaron de la institución, pero los investigaron. No. En nada están. ¿Y los crímenes que cometieron? No, y también eso que dijo Omar Rivera, que eran policías honestos, probos, que estaban certificados, ahí no los han capturado con drogas, sí, en posesión de drogas, sí, delinquiendo. Sí, no, y le digo, ¿y los otros, Abilio? Sí. Es cierto, les quitaron la chapa, les quitaron la... ¿Cómo se llama? El uniforme, la pistola, el arma y todo eso, pero ¿ustedes creen que no siguen teniendo contactos? Podría ser. ¿Y a dónde están, como le digo, juzgados o acusados? Andan, entonces, ¿a qué se dedican? ¿A qué se dedican estos policías? A ser jefes de bandas criminales. Porque se supone que los depuraron porque habían cometido alguna irregularidad, pero no los investigan. Y si no les investigan, la gente puede creer que es que no cometieron ninguna irregularidad. Entonces fue ilegal su separación. ¿Y saben quién más? No tanto la escala básica, que fueron injustos con la escala básica. Cuando se acuerda cuando... Con la depuración. Sí, con la depuración. O sea, se echaron a todos. A la escala básica. Entonces, no tanto la escala básica, me parece a mí que andaban como en actos ilícitos, sino que de subcomisionados o... de abajo, o sea, sí, sus comisionados empiezan, mandos intermedios. Ajá. No, salen de la academia con el grado de subinspector. Bueno, desde ahí. Luego sigue inspector. Ajá, desde ahí, que ya vienen y son jefes de una posta. Entonces, desde ahí, esos jefes ya, y se había denunciado mucho, y ninguno de esos están juzgados. Fíjense que el Ministerio Público, a quien ha perseguido más es a comisionados. Pero a esos mandos intermedios no los ha perseguido. Y miren, ojalá, bueno, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, que aceptó el general Savillón ser ministro de Seguridad, porque él conoce bien la policía y conoce bien qué policías o ex policías, incluso que depuraron, andaban en actos ilícitos. Realmente el Ministerio Público tenía para hacer tanto y no lo hizo, no investigó lo que tenía que investigar. Miren, cuántos policías, como les digo, que son comisionados o comisionados, cuántos policías, por ejemplo, recibieron dinero de tránsito. Tránsito antes era, o sea, les da una cuota. Y eso nunca se investigó. O sea, Omar Rivera nunca investigó eso. Ojalá viniera a desnudar todo eso Savillón, para que dejara en ridículo al pastor Solórzano, a Omar Rivera, a Vilma Morales, para que miren que fue una depuración burda, o sea, solo por decir que estaban haciendo las cosas correctas, y no es cierto, que se prestaron al juego de Juan Orlando Hernández. Porque como les digo, o sea, el Ministerio Público nunca investigó, ni ellos aportaron pruebas de policías corruptos, de verdad, solo los tiraron a la calle. Aunque sí hay que decir que entre los que depuraron había unos picaritos, Lidiet, porque luego incluso se fueron a presentar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque los acusaron, y algunos aparecieron muertos también. No, ¿verdad? es que yo no le digo que no, o sea, de bandas, dicen, sí, pero al final es probable que hayan sacado gente inocente. No, sí, pero al final, vaya, los depuraron y ellos sabían, estos andan en malos pasos, pero nunca aportaron pruebas. Eso es lo que digo yo. Entonces, ¿de qué sirve que los tiren a la calle? Sí. ¿Qué hacen ellos? Crear una banda de criminales. No los acusaron. No los acusaron. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero todas esas cosas se tienen que corregir, Juan, en este nuevo gobierno. Porque si no, como le digo, va a ser difícil el tema de la inversión, ¿verdad? En beneficio del pueblo, este gobierno de Juan Orlando, el de Pepe Lobo, han sido un total fracaso. Ellos fueron exitosos únicamente en narcotráfico, en corrupción, en inseguridad, en desempleo, en extorsión y en el desprestigio del país. En eso fueron exitosos. Pero en beneficio del pueblo, en nada. Sí. Un total desastre. 12 años perdidos, echados al cesto a la basura. Sí. Y aparte de eso dejan el país saqueado totalmente, entregado.
a grupos económicos. Una corrupción perra en este gobierno, ¿verdad? Porque inclusive... La cárcel es la que les espera. Ahí anda gente en la calle protestando, ¿verdad? Empleados de algunas instituciones públicas porque no les han pagado. Y si uno se pregunta cómo es que no les paguen, si se supone que hay un presupuesto ya aprobado, ¿verdad? Para que esas instituciones vayan cumpliendo con sus obligaciones económicas, entre ellas el salario de los empleados y funcionarios. ¿Y cómo es que no les pagan? Esa gente donde usted dice que les deben 2 meses de salario más el aguinaldo y el dinero pues que estaba presupuestado. ¿Qué se hizo de billete? Sí, uno supone que ya tienen algo presupuestado, pues. Entonces es una pena.